Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué bueno. Eh, alguien me recuerda, yo les pasé el PDF de la práctica 5, se lo subí al campus. Ahora me empezó, eh, porque lo vamos a usar hoy. Y bueno, igual ya saben que si quieren copiar otro en una carpeta no hace falta, pero mejor si lo tienen el que lo necesite. Bueno, lo tengo en un Excel, pero no en el PDF. Ahí le subo el PDF. Bueno, ahí tienen un PDF que dice práctica 5. Siempre lleno de guiones bajos porque esta cosa te los exporta así los nombres. Pero bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Un segundo, me quedan dos en la sala de espera. Eh, Acá Diego me pregunta si no subí la clase de ayer. Entiendo que sí. De última hoy vuelvo a entrar. Y lo chusmeo. Entiendo que las subí todas. Eh, Porque yo las subo en bloque. Eh, bueno, no sé, se me ocurre capaz que la subí y YouTube a veces me pide que le diga si es para nenes o no. Seguro que hay un montón de nenes que quieren entrar a un video que se llama Estadística 1, clase 7, pero bueno, eh, puede ser que me haya faltado dar esa confirmación. Así que bueno, gracias. Ahí voy a compartir la clase, ¿sí? Ayer estuvimos viendo esto, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo todo este tema de de muestreo, ¿no? Que hicimos una serie de diferencias para poder bajar un poco más a tierra. Al menos yo soy una persona a la cual le tenés que decir varias veces las cosas para que siente bien el conocimiento, o capaz que si me decís muchas veces lo mismo, o me explicás muchas veces lo mismo, me pasa que me resulta un poco más sencillo o empiezo a encajar bien los conceptos, ¿no? Entonces, solamente para mencionarlo rápido, nosotros, todo lo que fue el primer parcial, dimos todas las definiciones teóricas, explicamos todos los fundamentos, no todos, pero dimos una gran cantidad de fundamentos de la estadística. Eh, Después estuvimos trabajando con distribuciones y decíamos, bueno, esta variable tiene esta distribución con esta media y con esta varianza, y nos decían, bueno, y buscate la mediana, buscate la probabilidad de estar entre esto y esto, que estaba buenísimo. Pero ¿cómo hago yo para saber que esa cosa que me estás diciendo, ¿no? Ya sea la venta de un supermercado, el salario, si la persona está empleada o desempleada, ¿cómo hago yo para saber que esa es la verdadera distribución? Bueno, en esencia es un poco de lo que va del segundo parcial, que es lo que estuvimos viendo ayer, ¿no? O sea, a mí me interesa una población y esa población, no sé, veremos alguna variable aleatoria, por ejemplo, el salario, y en esa variable aleatoria vamos a tener un problema, que es que cuando lo analicemos vamos a querer conocer a toda la población y no tenemos acceso a toda la población. Como dijimos ayer, igualmente hay casos, ¿no? Por ejemplo, en serie de tiempo, en el cual uno no es que puede salir y tomar más muestras, ¿no? Entonces hay casos en los cuales directamente, por más que tengas eh, todos los recursos monetarios que se te ocurran, igual no vas a poder agarrar a toda la población. Eh, Entonces, vimos un montón de cuestiones que se vinculaban con esto, ¿no? Vimos que uno sale a tomar muestras, vimos esto de cómo yo hago para tomar muestras, ¿no? Que es un factor recontra importante y determinante en nuestro trabajo, sobre el cual nosotros no nos vamos a detener tanto porque no es un curso de estadística 1 y no un curso de trabajos a campo, pero si eventualmente ustedes
trabajan en una empresa, quieren hacerlo para su tesis o lo que sea, es algo que deberían tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo hago yo para tomar muestras? Bien, aparte de eso, dijimos, bueno, entonces yo cuando hago muestreo aleatorio, cada una de esas muestras a priori van a ser variables aleatorias, ¿no? Una vez que ya tomé la muestra y sé que la primera observación tiene este salario o esta condición de empleo o lo que sea, bueno, entonces ahí ex post ya va a ser una realización, pero en principio lo que tengo son muestras, ¿no? Y como en principio son variables aleatorias, nosotros vamos a construir estimadores y esos estimadores que son función de esas variables aleatorias también van a ser variables aleatorias. Vimos los estimadores más importantes, ¿no? Vamos a presentarlos en la tablita, que consistían en estimadores de la media, la varianza y la proporción. No nos enfocamos tanto con otras distribuciones ni nada, solamente presentamos estos, a ver si voy a la tablita de resumen. Pero lo que vimos fue esencialmente las propiedades también. Y dijimos, bueno, imagínate que uno, o sea, algo que está buenísimo de conocer la distribución de mi estimador es que puedo decir, bueno, la probabilidad acumulada entre dos puntos, o sea, puedo aprender un montón conociendo la distribución. El tema es que si yo no conozco por ejemplo, ¿no? Yo quisiera saber la probabilidad acumulada entre ciertos puntos, que esto lo vamos a aplicar después para estimación por intervalos, ¿no? En realidad con intervalos de confianza, dicho propiamente, pero acá mencionamos un poco ese concepto, porque bueno, también así lo menciona en el texto de Bacchini. Y acá, o sea, dijimos, bueno, estaría buenísimo, y vimos algunas alternativas, porque por ejemplo, si yo quisiera calcular alguna probabilidad acumulada en cierto entorno, yo acá necesitaría conocer a sigma. Como no conozco a sigma, no puedo. Recuerden que para cuando queramos hacer esos cálculos, acá no conocemos esta varianza, no conocemos al P poblacional, justamente es lo que estamos intentando estimar, entonces acá lo que sí vamos a hacer es usar P raya. Me quedé medio feo, pero bueno, lo mismo acá. Bien, voy a borrar dibujos, voy a avanzar. Vimos las propiedades, ¿no? Dijimos en esencia, o sea, correcto y al pie, me interesa que mi estimador sea sesgado, eso es que su esperanza, o sea, que el valor esperado de mi estimador sea lo que estoy intentando estimar, efectivamente, ¿no? Estoy estimando mu, bueno, quiero que el valor esperado de mi estimador de mu sea mu, ¿no? Eso, a mí es recontraintuitivo, ¿no? Pensarlo así. Bueno, efectivamente, si yo quiero estimar mu, tiene sentido que el valor esperado de mi estimador sea mu. Después queríamos que no fuera volátil, porque justamente si esto es súper volátil, tengo más probabilidad de que mi estimador esté lejos, o sea, que la realización de mi estimador esté lejos del valor real del parámetro que estoy intentando estimar. Entonces, bueno, queríamos juntar esas dos cosas. Y en función de eso también vimos el error cuadrático medio que nos permitía comparar dos estimadores, porque decíamos, un estimador es más eficiente que otro si tiene menor varianza. Y bueno, pero si el que es más eficiente está sesgado, me conviene o no me conviene, entonces solo voy a venir con error cuadrático medio. Recuerden que hablamos de sesgo y de sesgo sintótico, ¿no? Que un estimador sea insesgado quiere decir que su esperanza es el parámetro, y que sea insesgado en forma sintótica quiere decir que esto vale para n términos más infinitos. Aquellas personas que después sigan materias de estadística van a ver todos estos temas con más detalle. Esto es un paneo que digamos, yo creo que es súper valioso en el sentido que nos dice lo que hay atrás de todo lo que vamos a ver, pero y bien, si nosotros demostramos el insesgamiento y demostramos un poco la consistencia ayer, no es que hay una unidad de estimadores acá en la materia, no que sea estimadores y andar estimando y andar comparando estimadores, no hay tanta incidencia de esos contenidos, pero creo que es un fundamento muy importante. Bien, hablamos de la consistencia, que vimos que tenía una definición un poco engorrosa, pero la forma o sea, que lo comentamos acá, la forma de controlar que un estimador sea consistente es que sea asintóticamente sesgado y que su varianza converja a cero, conforme vamos aumentando el tamaño de muestra, ¿no? Y dijimos que era como la condición necesaria para que un estimador lo vayamos a aceptar adentro de este curso.
hablamos un poquito de suficiencia y hasta acá llegamos, ¿no? Bien. Llegamos hasta acá ayer, que encima nos pasamos un poquito de clase. Así que bueno, cerrando, y lo que les voy a decir es, eh, vamos a cerrar ahora un poquito de esta presentación, vamos con la práctica, y nada, si llegamos a liquidar un poquito antes, intentamos compensar por ayer que nos quedamos de más. En fin, nosotros, bueno, es medio un raconto de todo lo que estuve diciendo, ¿no? Vimos las limitaciones que podemos tener para conocer una variable, una población, ¿no? Que pueden ser monetarias o de otro orden. Vimos que hay distintas formas de tomar muestras, también vimos que algunos de los estimadores, algunos de los estimadores más importantes no los justificamos, ¿no? No maximizamos ninguna, no sé, no maximizamos ninguna función de verosimilitud, ni hicimos alguna demostración, pero sí demostramos algunas propiedades, ¿no? O sea, demostramos que era insesgado, encontramos la volatilidad, aparte encontramos que la volatilidad conforme el día infinito iba acercándose a cero, así que logramos hablarlos un poco, sin demasiada profundidad, pero bueno. Eh, Dijimos bueno, bueno, o sea, con esto ya sabemos cómo estimar algunos parámetros, no, no es que agarramos cualquier función de densidad y sabemos cómo estimarlo, pero algunos sí. Y con esto vamos a estar más que bien. ¿Sí? Y aparte, encontramos algunos criterios para ver si ese estimador era bueno o malo. Aparte, dijimos, bueno, esto de que nosotros íbamos a tomar una muestra, íbamos a tomar un estimador, y ese estimador iba a ser función de esas muestras aleatorias, que por ende iba a ser una variable aleatoria, pero después vamos a tener una realización, ¿no? Ya a esa realización le vamos a decir estimación puntual, ¿no? O sea, yo, X raya es igual al promedio de estas muestras aleatorias, ¿no? Entonces, eso es una variable aleatoria, pero después cuando yo tenga la realización, mi estimación puntual va a ser 3, 4, 18, menos 5, o lo que sea. Después nosotros vamos a ver que esto es súper importante porque vamos a aplicar todo esto para encontrar intervalos de confianza. Y aparte, después esto también lo vamos a estar aplicando en test de hipótesis. Y aparte, esto también lo vamos a estar aplicando en análisis de regresión. Así que es una unidad súper importante. Con esto cierro lo que era la teoría propiamente dicha. Y bueno, con esto ya nos podemos ir a la parte práctica. ¿Hay alguna duda de la teoría? ¿Quieren que repasemos algo, que veamos algo? Por ahora no, profe. O sea, yo estoy medio ahí, pero con la práctica, nada, seguramente termine de cerrar bien. Sí, no se preocupen que, o sea, no estar medio ahí sería la excepción más que la regla. Eh, o sea, es muy denso. Yo les recomiendo que estudien, o sea, que pongan esfuerzo en el hogar, aquellas personas que pueden, porque me parece que, al menos un poco, a mí lo que me pasa en mi experiencia de aprendizaje es, bueno, hay un montón de cosas por comprender, y ensamblar los conceptos lleva su tiempo, ¿no? Porque aparte, al menos yo no me crié hablando de estimadores, entonces para mí fue todo nuevo. Les sugiero bueno, que intenten estudiarlo. Bueno, vamos con la práctica 5, ¿está bien? No me preocupa que no lleguemos a completar. En el sentido de que sé que les van a quedar los ejercicios y que pueden seguir practicando, y creo que debería estar, con esto debería ser más que suficiente para encarar toda la guía. De hecho, la guía, si no me falla la memoria, era un poco corta, creo que tenía 13 ejercicios, y acá no sé cuántos tenemos hechos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, más de la mitad. Bien, vamos con el primero. Esto lo preparé un día a la madrugada, así que puede ser que haya errores de tipeo y van a encontrar estas resúmenes y pequeñeces estéticas. Vamos con el primer enunciado. Dice: tenemos una gran población de clientes, ¿no? Cuando nos dicen una gran población, lo que nos está queriendo decir es de que, bueno, que si yo voy y extraigo muestras, que no voy a estar alterando la distribución. Tranquilamente podría no decirlo en el enunciado y se sobreentendería igual, ¿ok? Y nos dice que estos clientes tienen deudas vencidas, y aparte bueno, que registran un saldo vencido promedio de esas deudas, ¿no? De 1.500 pesos, con una desviación estándar de 350 pesos, ¿no?
Entonces, para empezar, vamos a definir a la variable x, ¿no? X va a ser el saldo vencido de los clientes medido en pesos, ¿ok? Primero nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente con deuda vencida, aleatoriamente muestrado, no sé, que lo agarramos no con un criterio, no sobreponderamos a aquellos que tienen más deuda, no sobreponderamos a aquellos que tienen menos deuda, y nada, ¿no? O sea, este primer enunciado nos está explicitando todo, en general no recuerdo que después todos sean así tan tajantes con los enunciados, pero no, quiero decir, no haría falta, está buenísimo que lo explicitemos, así también vemos que efectivamente es el contexto en el cual todo esto vale. Bien, entonces nos preguntaba que tenga saldo vencido que exceda a los 1600, ¿no? En este caso en particular, ¿no? Nosotros podríamos aplicar teorema central del límite, ¿no? Porque nos está diciendo que estaríamos tomando muestras, pero permítanme directamente suponer que X distribuye normal, es un poco lo que está buscando el ejercicio. Y les cuento que esto un poco tiene que ver con la consigna que viene después, la idea es hacer una comparación. En sí, en realidad, para encontrar la probabilidad de una sola muestra, el teorema central del límite no estaría bien aplicar y nos tendría que dar un poquito más de información. Pero dados los objetivos del ejercicio, permítanme suponer nomás que distribuye normal, así resolvemos y vemos lo que nos está pidiendo. Sí, creo que... Sí, una pregunta. En el primer término, ¿por qué cambia el sentido dice x1 mayor a 1600, pero después ¿por qué cambia el sentido de ese? Nos está pidiendo la probabilidad de que un cliente con deuda vencida tenga saldo vencido que exceda los 1600, así que esto de acá debería ser mayor. Gracias, Meli. Se me había pasado. Ah, ok. Ah, estaba mal. No entendía eso. No, está bien. Entonces, bueno, en fin. ¿Qué estamos buscando? ¿No? ¿Qué nos está pidiendo el enunciado? Encontrar, sacar una muestra de que esa persona tenga un saldo vencido mayor a los 1600, ¿no? Entonces nos está pidiendo la probabilidad de que X sea mayor que 1600. Nosotros esto ya lo trabajamos 1, 2, 3 y 500 veces, ¿no? Lo que hacíamos era restar a ambos lados la media y dividir a ambos lados por el desvío, ¿no? Así estandarizado. Recuerden que, bueno, que si quieren usar la aplicación no necesitan estandarizar, pero que yo les estoy sugiriendo enfáticamente aprender a estandarizar porque eso lo vamos a aplicar después. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos es 1 menos la probabilidad de que esto sea menor que 1600, ¿no? Entonces, vamos a buscar la probabilidad de que z sea mayor que el resultado de este cálculo, ¿no? Va a ser 1600 menos 1500 es 100 dividido entre 50. Si se ven los cálculos, debería ser 0.2857. Entonces, ¿cómo encontramos la probabilidad? ¿No? Recuerden, nosotros teníamos nuestra distribución normal, ¿no? Eso es una flecha que va a la derecha. ¿No? A mí me interesaba la probabilidad de estar del costado derecho, entonces lo que hacíamos era 1 menos la función de distribución evaluada en ese punto, ¿no? Porque la función de distribución me acumulaba del lado izquierdo. Entonces, lo que hacemos es 1 menos la función de distribución evaluada en ese punto, y eso es igual a 1 menos 0,6125. Voy a borrar, ¿sí? Y, bueno, esto va a ser 0,3875, supongo. Vamos a mencionar nomás qué fue lo que acabamos de hacer, ¿no? Nosotros teníamos una distribución, permítanme suponer normalidad, cuya media era 1500, ¿no? Y nos dijeron cuál es la probabilidad de que esto se aleje de la media de forma tal que caiga a la derecha o más lejos todavía, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, ir, tomar una muestra y que eso esté lejos de la media a la derecha en 100 o más pesos, bueno, es 0,38 aproximadamente. Ok, bueno, ya resolvimos el punto A, vamos ahora con el punto B, me quedo un punto por ahí. Entonces nos pregunta el punto B, ¿cuál es la probabilidad de que la media de una muestra aleatoria de 40 clientes con deudas vencidas registre un saldo que exceda los 1600, ¿no? Entonces vemos, o sea, la comparación de los dos ejercicios nos está pidiendo lo mismo. Uno nos estaba diciendo como que yo saque una sola muestra y caer de este lado,
En el segundo caso me está pidiendo que yo saque un montonazo de muestras y que igualmente caiga de este lado, ¿no? El punto A pueden pensarlo como un promedio de una sola unidad, ¿no? Y ahora lo estamos tomando como un promedio de muchas más unidades. Para este punto no precisaríamos el superar normalidad, sino que directamente podemos agarrar y aplicar teorema central del límite. De todas formas, podríamos trabajar sin trabajar con el teorema central y hablar de que es una distribución exacta y no asintótica, ¿no? También sería perfectamente válido. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar nuevamente lo mismo. Ahora, en vez de buscar que x1, antes teníamos x1, en lugar de buscar la probabilidad de que x1 sea mayor que esta cifra, vamos a buscar la probabilidad de que x raya, no de x raya era el promedio, si recuerdan, x raya, el promedio que lo simbolizamos como la sumatoria de todas las unidades, y lo dividimos por el total de la muestra, ¿no? Si tenemos 100 observaciones, sumamos las 100 observaciones, ¿no? La deuda de este, más la de este, más la de este, más la de este, más la de este, así hasta llegar al que está en el puesto número 100, dijimos. Toda esa suma la dividimos por 100, ¿no? Bien. Entonces, lo que sabemos es la distribución de x barra, ¿sí? Esto lo hemos comentado ya en la clase pasada, y también se podía comprender a partir de lo último que vimos al final del primer parcial, ¿no? Lo que hacemos es restarle la media a ambos lados, ¿no? Voy a estandarizar y voy a dividir por el desvío a ambos lados, ¿no? Recuerden el desvío, ¿no? Si recuerdan, solamente está buenísimo repetir las cosas para refrescarlas y que vayan quedando en la memoria. X barra tiene esta distribución, ¿no? Que puede ser exacta o asintótica, ¿no? Pero permítanme dejarlo así nomás. Si quieren, le podemos poner asintótico. Mu era la media, sigma el desvío y dividíamos por la raíz de n, ¿no? Y acá me está diciendo, yo tengo una muestra aleatoria de 40 clientes, entonces lo que tengo es la media, que esa es la misma del enunciado, el desvío, que también me lo había dado el enunciado, y acá lo que tengo es dividido por la raíz cuadrada de n. ¿Y n cuánto es? Es 40. ¿Se entiende hasta acá? Bien, bueno, entonces avanzo, ¿no? Voy a borrar todos estos dibujos. Y bueno, lo que tenemos es 1600 menos 1500 es 100 dividido 350 sobre la raíz de 40. Y si hice bien ese ejercicio, lo que necesitaría sería encontrar la probabilidad de que z, miren, acá tengo el mismo error que notó Melissa hace 2 segundos, esto debería ser mayor, ¿sí? Lo que queremos buscar entonces es la probabilidad de que z sea mayor que 1.8 y eso lo hacemos con 1 menos la función de distribución evaluada en ese punto. Si yo acá le agregué decimales, pero podría haberlo hecho para 1.8, no le debería cambiar fuertemente los resultados. Entonces tenemos que hacer 1 menos 0,96 y eso es igual a 0,0353. ¿Está bien? Profe, Sí. el 0,946 vendría el resultado de lo que hiciste arriba, ¿no? Acá lo que hicimos fue, primero, ¿qué me está pidiendo el enunciado? Me está pidiendo esto. Bueno, para encontrar eso yo estandarizo, ¿no? Y cuando estandarizo, sé que tengo que buscar la probabilidad de una normal estándar sea mayor que lo que sea que me haya quedado acá, ¿no? Sí. Que en este caso resultó 1,8. Entonces voy a buscar cuánto acumula la normal a izquierda, pero como ahí me están pidiendo la probabilidad de que sea mayor, ¿sí? Yo voy a hacer 1 menos esa probabilidad. Y el 0,96 sale de buscar en la tabla, en el Excel, en la aplicación o donde quieran, la probabilidad que acumula una normal estándar hasta el valor 1,8070. ¿Está bien? Gracias. No, por favor. Me voy a anotar estos errores que se dio cuenta la compañera. Así después lo corrijo y lo subo. Entonces, la conclusión de este ejercicio es, o sea, recuerden, el punto A nos dio algo así como 0,38 y el punto B nos dio, ¿cuánto era? 0,03 aproximadamente.
0,04 en realidad. 0,04. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, mira, la probabilidad de que vos hagas, vamos a hacer las dos normales, ¿no? La probabilidad de que cuando extraigas una sola muestra, te alejes del promedio, de la verdadera media, es mucho mayor que si lo haces tomando un promedio de una mayor cantidad de muestras, ¿no? Eso es mucho más fidedigno de lo que es la verdadera media. Entonces, bueno, ahí ya tenemos la primera vinculación, que es que yo tomo un mayor tamaño de muestra, entonces la probabilidad está lejos de la media, bueno, entonces va a ser menor. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Va bien? ¿Avanzamos? Sí, sí. Genial, bueno. Vamos con el punto 2 entonces. Profe, Lo mencioné al principio, pero por si alguien entró más tarde, es la práctica 5. ¿Sí? Sí, Juani, te escuchamos. o sea, viste en el punto A y en el punto B, en el A no habías aplicado teoría central al límite y en el B sí. ¿Es porque te dio la población de los 40 clientes? Ok. El enunciado no dice cómo distribuye. Si no me dice cómo distribuye, la probabilidad de sacar una muestra y que me salga una cosa, yo no la puedo saber. ¿Está bien? Porque aparte, o sea, justamente el teorema central del límite es que se cumple en el límite, no cuando saco una sola muestra. El objetivo del enunciado era esto de ver qué pasaba cuando cambiábamos el tamaño de muestra. Entonces, nada, lo que hicimos fue suponer normalidad, que no está bien. Ustedes no pueden salir a la vida real y decir, yo supongo que cualquier cosa distribuye normal. Pero a los fines del enunciado lo que se buscaba era esta práctica de después comparar qué pasa si agarro un montón de muestras. Para el punto B no necesitábamos suponer nada, porque con teorema central del límite ya podíamos agarrar y decir esto distribuye de esta forma asintóticamente. ¿Está bien? Ok. Bien, pero está en sí, es quizás una desprolijidad, estaría más claro o mejor el enunciado si se le agrega la palabra que distribuye normal, ¿no? Sebas, una pregunta. ¿Dale? ¿Puede ser que dentro del enunciado del teorema central límite, que es esa formulita que dice sigma dividido la raíz de n, vendría a ser el error estándar? No sé si lo vimos. Sí, lo vimos, ¿no lo vimos? Ah, perfecto. No, porque ayer se me había cortado varias veces y no pude, nada, interactuar. No, bueno, igual fíjate en la presentación que usamos ayer debería estar. Nada, ¿alguna duda con el ejercicio 1? Pasamos al 2. Bueno, continuamos igual cualquier cosa, obvio, me paran y me van diciendo. Para empezar, el enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado del ejercicio 2? Nos dice que en la Facultad de Ciencias Económicas la altura de los estudiantes tiene una distribución normal con una media de 174 centímetros y un desvío de 20 centímetros. ¿Sí? Se toma un curso de 50 alumnos al azar, no estamos queriendo decir muestreo aleatorio, así sin sobreponderar a nadie. Y bueno, para empezar, bueno, definimos a la variable x como la altura de los estudiantes de esta facultad, medida en centímetros. ¿Ok? Y ya nos dijo el enunciado que tiene esta media, este desvío, ¿no? Si quieren lo saltamos, ya nos dio la media y el desvío de la población, y aparte nos dijo de cuánto va a ser nuestra muestra, ¿sí? De 50 individuos. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la altura promedio de la muestra sea inferior a 172 centímetros? ¿No? Recuerden que la media era 174, entonces lo que nos está pidiendo es que el promedio se quede acá, ¿no? Que quede lejitos por la izquierda. Vale, o sea, no tan lejos, pero que se ubica a 2 centímetros o más del lado izquierdo. Entonces, no precisamos suponer normalidad, tenemos un tamaño de muestra elevado, podemos aplicar teorema central de límite acá. ¿Sí? No hace falta, no vamos a usar supuesto. Entonces lo que hacemos es decir x, que bueno, que distribuye asintóticamente, x raya, distribuye asintóticamente, normal con la media mu, el desvío sigma, ¿sí? Que esto es el enunciado, y el n, que es el que me dio el enunciado, una muestra de 50 individuos, vamos a tomar. Bien, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a buscar la probabilidad de que x raya, ¿sí? Sea menor que 172. Para eso tenemos que estandarizar ambos lados, ¿no?
vamos a terminar buscando la probabilidad de que una normal estándar sea menor que menos 0.70. Entonces eso lo hacemos buscando la función de distribución y nos da esta probabilidad. Si la probabilidad de que la altura promedio de la muestra sea inferior a 172 centímetros es 0,2395. ¿Está bien? Voy a avanzar. Y después en el punto B nos dicen de qué tamaño deberá ser la muestra si se quiere que esta probabilidad sea de 0,2, ¿no? Y ahí está un poco la gracia de este enunciado. Nosotros, en vez de seguir buscando las probabilidades, que más o menos es lo que ya veníamos haciendo, vamos a buscar qué tamaño de muestra tenemos que buscar para que efectivamente esa probabilidad sea de 0,2, ¿no? Yo acá tuve un otro tipeo. Lo que vamos a buscar es en dónde, ¿sí? En qué z acumulo 0,2. Entonces, me voy a la normal. Recuerden que la tabla, ¿no? La tabla tenía primero, tenía z y f de z, ¿no? Entonces yo podía ir buscando en este valor de z cuánta probabilidad acumulo. En este valor de z cuánta probabilidad acumulo. En este valor de z cuánta probabilidad acumulo. Yo tengo prendida la cámara. ¿Ustedes me ven cuando actualizo? Porque a mí me figuran otras cosas. Sí, Sí, profe. sí, se ve. Sí, tranquilo, Seba, sí. Ok, genial, gracias. Después, más abajo de esa tabla, que teníamos la tabla que nos daba primero la probabilidad que acumulaba y en qué valor encontraba eso. Entonces lo que voy a hacer es buscar en esa tabla, en la columna de la función de distribución, ¿no? O sea, en esa segunda tabla de la normal, me voy, ¿en dónde acumulo 0,20? Acá. Ok, ¿y eso en qué valor se da? En este valor de acá, ¿sí? Y eso le debería dar menos 0,8416. O algo por ahí con más redondeo, menos redondeo. Y esto, nada, naturalmente también lo pueden hacer con la aplicación, con el Excel, con lo que sea. En Excel era esa función que tenía el inverso atrás, ¿no? Tenía como in.normal o algo así. En la aplicación que les pasé yo también, o sea, tienen los dos campos para rellenar, no hay mucha complejidad ahí, pero en definitiva se entendió esto, ¿no? Entonces, hicimos el otro camino. Partimos de ahí, vamos a buscar el tamaño de muestra necesario y a partir de ahí vamos a encontrar, o sea, vamos a buscar el tamaño de muestra necesario y para ello vamos a partir buscando en dónde acumulamos esa probabilidad que nos está pidiendo. Fíjense que naturalmente, si yo te voy a pedir el tamaño de muestra, vos tenés como una ecuación armada. Si esa ecuación está armada, bueno, naturalmente tenés que tener una sola incógnita, porque es una ecuación, entonces no tendrías un sistema indeterminado. Entonces, efectivamente, acá nos están diciendo cuál es la probabilidad, ¿sí? Recapitulando, la pregunta es ¿de qué tamaño tiene que ser la muestra? Si queremos que esa probabilidad, ¿sí? Me voy para atrás, si queremos que esta probabilidad, ¿no? Que x barra sea menor que 172, sea igual a 0,2, ¿no? Que queremos que sea un poquito más baja que la que nos dio recién. Recién esa probabilidad era 0,23, ahora queremos que sea 0,2. Entonces, para empezar, ¿en qué valor de z se da esa acumulación, ¿no? ¿En qué valor de z acumulamos 0,2 de probabilidad? Bueno, en este valor, en menos 0,8416, ¿no? Entonces, ¿nosotros de qué partimos? Dijimos, bueno, que la probabilidad, esto no debería ser una f, debería ser una p. Sí, lo que nosotros queríamos en el enunciado era la probabilidad de que esto que está estandarizado sea menor que un determinado valor, sea igual a 0,2, ¿no? Entonces, ese determinado valor ya lo encontramos. Es menos 0,8416, entonces, perfecto. Lo único que tenemos que hacer es encontrar la probabilidad de que esta estándar sea menor que esto, es 0,2. No hicimos ningún cambio raro en la teoría. Entonces, lo que queremos nosotros es despejar, ¿sí? Lo que nosotros queremos es despejar la raíz cuadrada de esto. ¿Ok? Entonces, para esto, digamos, si quieren, esto sería la probabilidad de que esto sea menor o igual, ¿no? Y nosotros queremos la probabilidad de que x barra, ¿no? Fuera menor o igual a 172. Entonces vamos a partir de ese valor, y lo que tenemos es 172 menos 174 sobre 20 sobre la raíz cuadrada de n, tiene que ser igual a menos 0,8416, ¿ok? Agarramos lo que estaba acá adentro, y con eso vamos a despejar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para despejar? Bueno, 172 menos 174 es menos 2, ¿no? Entonces eso lo puedo pasar dividiendo para el otro lado, el 20 lo puedo pasar multiplicando para el otro lado, después eso lo puedo hacer la inversa, ¿no? Y en definitiva, o sea, digamos, eso creo que lo pueden hacer ustedes, es
relativamente sencillo, es hacer un despeje. Profe, una pregunta, en el tercer término, ¿qué pasó con el 0,2? Este de acá, claro, ya a ver, ¿qué sucede? Sí, sí. Perdón, voy a borrar todo, igual acá voy a volver a corregir para que nadie cometa ese error. La idea es la siguiente. ¿Qué tengo yo acá dentro? Esto de acá es una normal estándar, ¿no? Y la probabilidad de que esta normal estándar sea menor que este valor es 0,2. Hasta ahí me seguís, ¿no? Sí, sí. Bien, genial. Entonces, la probabilidad de que la normal estándar sea menor que un valor es 0,2. ¿Y qué valor es ese? Es menos 0,8416. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, o sea, Claro. pasaste el término adelante. O sea, es que yo ya encontré ese valorcito de z acá arriba. Sí, lo busqué en la tabla. Entonces, después hago el input de este valor en este z. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Perfecto, perfecto. Entonces. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, en definitiva, nuestro problema es el siguiente. Nosotros, esto que estamos afirmando en esta línea, está bien, ¿no? O sea, estoy diciendo la probabilidad de que una normal estándar sea menor que este valor es 0,2. Eso no me agrega nada de información. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando el tamaño de muestra. Entonces, lo que voy a hacer es, o sea, podría operar y seguir escribiendo probabilidad de todo esto es igual a 0,2, pero fíjense que tiene mucho más sentido directamente operar con lo que tenemos acá dentro. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es decir, bueno, yo quiero despejar n. No me hace falta escribir que la probabilidad de esta desigualdad es igual a 0,2. Directamente puedo agarrar y trabajar adentro de este bloque, ¿no? Y despejar n de acá adentro. ¿Está bien? Ok, sí. Bien, genial, genial. Entonces, lo que hice yo entonces de acá a acá abajo fue simplemente agarrar la parte que me interesaba, ¿no? Y bueno, y aparte a x barra le damos el valor que nos está pidiendo el enunciado. Entonces hacemos el despeje, ¿no? Que eso es relativamente sencillo. Tengo una ecuación con una incógnita, ¿sí? Que es esta de acá. Lo único que tengo que hacer es despejar n. Y eso lo hago en esta fila y lo termino de hacer en esta fila. Si alguien se pierde con ese razonamiento, igual lo puede ver después. No me parece que tenga sentido estar perdiendo tiempo capaz con esa operación. Pero sí me parece que vale la pena dedicar unos segundos a conversar esto. El resultado cuando hagan el despeje, ¿cuál es? Es 70,83. ¿Sí? Entonces, lo que estoy queriendo decir con ese resultado es, mi tamaño de muestra tiene que ser 70,83, ¿no? Entonces tengo que salir y para garantizar estas condiciones, ¿no? O sea, el enunciado me dijo, yo quiero que la probabilidad de que el promedio muestral sea menor que 172, ¿no? Yo lo que voy a hacer es decir, bueno, ok, perfecto, tengo que tomar un tamaño de muestra. Y ese tamaño de muestra, para satisfacer a la perfección esas condiciones, es 70,83. Ahora, ¿yo cómo hago para preguntarle a 70,83 individuos la altura? Bueno, naturalmente es algo relativamente complicado preguntarle a 70,83 individuos la altura. Y yo o le pregunto la altura a 70 o le pregunto a 71. ¿Está bien? Eh, bien, perfecto. ¿Qué hago Profe, yo? Le pregunto a una... 70. Sí. Si podés, déjame cerrar esta idea Sí, perdón. y ahora, aparte, Micaela, ahora salimos y volvemos a entrar que nos quedan menos de un minuto. Yo le pregunto a 70 o a 71. Si le pregunto a 70, o sea, no llego a este valor, estoy subcumpliendo las condiciones necesarias. Si le pregunto a 71, la estoy sobrecumpliendo. ¿Ok? Entonces, yo con 71 garantizo las condiciones que me pedían, con 70 no lo garantizo. A fines prácticos, la diferencia en general no va a ser significativa, tomar una muestra de más o de menos, pero nosotros acá estamos siendo rigurosos. Así que siempre, 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 siempre redondeamos para arriba. Allí me toque 70,01, ¿ok? Yo redondeo para arriba. No importa si esto es 70,51, 70,49, no, siempre para arriba, ¿ok?